También los primeros pensaron que habrían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Las parábolas fueron una de las formas que utilizó nuestro Señor Jesucristo para transmitir sus enseñanzas. El uso de las parábolas es un estilo, una forma de enseñanza que permite hablar sobre verdades profundas a través de historias o acontecimientos de la vida común, cosas sencillas que cualquiera puede entender. Y en este caso, como en casi todas las parábolas que habló nuestro Señor Jesucristo, la intención es dar una enseñanza sobre el reino de los cielos. Dice el versículo 1, porque el reino de los cielos es semejante. Hay unas 37 parábolas en el Nuevo Testamento, contenidas en Mateo, Marcos y Lucas. En Juan no se encuentra ninguna parábola. Y su intención casi siempre es esta: hablarnos sobre cómo funciona el reino de los cielos, o hablarnos sobre la dinámica del Evangelio, comprender cómo es que nosotros podemos obtener la salvación. Así es que cuando estudiamos las parábolas, el enfoque de ellas no va a ser encontrar allí un conjunto de normas morales o principios morales de cómo vivir. Ese no es el propósito de las parábolas. Charles Spurgeon dijo a sus alumnos que pretendían enseñar también la palabra de Dios. Este gran predicador dijo: no pretendamos que una parábola nos entregue todos los aspectos de una verdad. No es correcto intentar que las figuras que se encuentran en las parábolas, esas figuras que se comparan, correspondan en igualdad en todos los aspectos. Así que debemos contentarnos en que esa correspondencia que hay entre las figuras en las parábolas sean solamente en el sentido en que el maestro quiso que correspondieran, y no en todo. Por eso dice nuestro texto: el reino de los cielos es semejante. Y hay que entender que es una semejanza. Una semejanza no es que algo es exactamente igual a otro algo, sino que son semejantes, parecidos en algunos aspectos, en algunas cosas, pero no en todas. Esto es importante que usted lo sepa para cuando usted trate de entender una parábola, no vaya más allá y no busque significados más lejanos que aquellos que el Señor quiso darnos. Otra ayuda que puede sernos muy útil, y de hecho es necesaria para entender correctamente una parábola, es que las parábolas siempre están dentro de un contexto. El Señor nunca dijo una parábola de la nada, sino que usó una parábola para reforzar algo que ya estaba ocurriendo o estaba queriendo enseñar. Las parábolas siempre están en un contexto.
¿Cuál es el contexto de esta parábola? Lo que acaba de acontecer, lo que vimos el domingo pasado, la historia del joven rico, ¿verdad? Recordemos también que después de ese encuentro que tuvo el joven rico con el Señor, Pedro acababa de hacer una pregunta. Pedro dijo, yo no soy como el joven rico. Nosotros sí te hemos seguido, sí hemos dejado todo atrás y te servimos. ¿Qué pues recibiremos nosotros? Y Jesús le respondió que todo aquel que le sirve ciertamente tendría grandísimas recompensas. Ese es el contexto de esta parábola. Sin embargo, parece que aún los discípulos no entendían algo importante. Y esto es igual de importante para nosotros, que aunque Dios promete recompensas para sus siervos, esas recompensas siempre serán por gracia. Siempre serán por gracia y nunca serán por méritos humanos. Puede que alguno de ustedes que me escuchen esté siguiendo al Señor y aún no haya aprendido esta verdad. Es posible que como aquellos discípulos que ya estaban siguiendo al Señor, que ya habían dejado su vida atrás y estaban sirviéndole, aún no entendían esta verdad tan importante. Y así puede haber algunos que estén aquí, habiéndolo dejado todo, sirviendo a Cristo, apartando este día de manera especial para entregarse en adoración y devoción a Dios. Y sin embargo, estén confiando en que por su servicio a Cristo es que serán recibidos en los cielos. Aún son muchos los que creen que el reino de los cielos será una recompensa por sus méritos, por sus obras cristianas. Iré al cielo por todas las cosas cristianas que hice, porque prediqué, porque oré, porque ayuné, porque eché fuera demonios, porque hice la obra. Por eso entraré al cielo. Esto, queridos hermanos y amigos, es un error. Esta parábola es una defensa al evangelio de la gracia ante esa idea tentadora que pueden tener los discípulos, cualquier discípulo, no solamente Pedro, usted también, yo también. Cualquiera de nosotros puede tener esa tentación de confiar en que nuestro servicio al Señor es lo que nos dará el acceso al reino eterno de nuestro Padre Celestial. Bueno, hasta aquí he dado dos ayudas para poder entender bien la parábola. Pero hay algo más. Para entender el significado espiritual de esta parábola hay que entender quiénes son los que están representados en esta parábola. Jesús declara explícitamente entonces que el propósito de la palabra es hablar sobre el reino de los cielos y no otra cosa. Entonces, si ese es el propósito, concluimos que la viña de la cual se habla en esta parábola es el reino mismo de Dios. Concluimos también que el padre de familia es Dios Padre, que el mayordomo es el Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Señor, que los obreros son todos aquellos que han sido llamados y que han respondido al llamado de Dios. El denario que se da como recompensa es la vida eterna, y esto es importante. El denario que se da como recompensa es la vida eterna. La labor, el trabajo que hicieron
esos obreros representa a la vida de servicio que el obrero ofrece al Señor. Y la noche es el juicio y la eternidad venidera. Hay 4 verdades importantes que vamos a ver, que quiero compartir en esta mañana a través de este mensaje. 4 verdades importantes que sobresalen de esta parábola. La primera verdad es que en esta parábola se observa claramente que el Señor es el que sale a buscar a los obreros. Es el Señor el que sale a buscar a esos trabajadores. El verso 1, salió por la mañana a buscar obreros. Verso 3, salió a la hora tercera del día. Verso 5, salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Verso 6, llamó a otros cerca de la hora undécima. Es Dios quien tiene la iniciativa para tener obreros en su viña. Así es que nadie puede gloriarse en esta mañana de haber buscado a Dios para servirle. Él es quien buscó a los obreros. Si alguno está sirviendo a Dios en esta mañana con todo su corazón, rindiendo adoración como un sacerdote de Dios en esta mañana, no fue por iniciativa propia. Fue algo distinto a eso. Si alguno tuvo la voluntad de venir aquí para servir a Cristo, es porque Dios tuvo primero la voluntad de buscarlo y de llamarlo a usted. Así es que Pedro acababa de hacer alarde de que él lo había dejado todo. Pero si Pedro estaba en ese momento al lado del Señor, si Pedro fue distinto a aquel joven rico que cuando recibió el llamado se fue triste, es porque hubo algo diferente entre la historia de Pedro y la historia del joven rico. El joven rico vino al Señor. Y en el caso de Pedro, fue el Señor quien fue a buscar a Pedro y lo llamó. Es Dios, es el Señor, el que tiene la voluntad de buscarnos y llamarnos. Nosotros nunca hubiésemos tenido la iniciativa de buscar a Dios. Romanos 3:11, no hay quien busque a Dios. Mateo 4:19, si amamos a Dios es porque Él nos amó primero. Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es Dios quien viene a buscar a los hombres. Es el Señor el que salió a buscar esos obreros. Se da cuenta que en la parábola no fueron los obreros aquellos que fueron a la viña a buscar trabajo. No, fue el Señor de la viña quien vino a buscar obreros. Cuando contrató a los primeros, ¿cuál fue la actitud de los demás? A veces he visto en la televisión algunos lugares donde en las plazas están las personas desocupadas y están esperando que pase, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Que llegue una camioneta y les diga, hey, ¿qué hacen ahí? Vengan, vamos a trabajar, los voy a llevar al campo, los voy a llevar a la construcción, ocupo 4, súbanse. ¿Y qué pasa cuando salen esas escenas en televisión? Llega la camioneta, se para, todos los demás que están alrededor corren, a mí, llévame a mí. Esto no ocurre aquí.
Esto no ocurre aquí. Cuando los primeros obreros fueron contratados, los demás no fueron a pedirle trabajo. Incluso aquellos que pasó todo el día y no tuvieron trabajo, no fueron para, después de ver que estos estaban yendo a la viña, no fueron para ir y pedirle trabajo al señor de la viña. No había voluntad en ellos. ¿Se da cuenta? Así es que todos los que siguen y sirven a Cristo es porque Él primero los buscó y los llamó. Fue el deseo del Padre que esos obreros, que esos siervos estuvieran laborando en su viña. Así es que si Dios tiene siervos y da como recompensa su reino a quienes le sirven, eso es un regalo, no es una paga, es la gracia de Dios, porque ellos no estaban buscando eso. Esta es la primera enseñanza que quiero destacar. Es el Señor el que salió a buscar a todos aquellos que ahora somos creyentes. No hay otra forma. Él es el que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La segunda enseñanza es que se ve aquí que existe un tiempo en la vida donde se manifiesta la gracia especial de Dios. ¿Se da cuenta? ¿Se dio cuenta ahorita que leímos? El Señor no llamó a todos de una sola vez durante la mañana. El llamado tampoco terminó a mediodía ni por la tarde. Incluso algunos fueron llamados hasta allá en la noche, ya casi al anochecer. Así es. Hay algunos que son llamados desde la niñez. Hay otros que son llamados en la juventud, hay otros que son llamados en su adultez y otros muy entrada ya a la vejez. El hombre entonces se da cuenta que el hombre no puede determinar el día de su conversión. El hombre no determina el día de su conversión. Es el Dios soberano quien salva a quien quiere y cuando Él quiere. Hay un tiempo de gracia especial para cada uno y no es el mismo para todos. Todos quisiésemos haber conocido quizá al Señor desde más temprana edad y no haber experimentado las terribles consecuencias del pecado. Pero hay un día especial y eso no lo determinaste tú. Esa fue la voluntad del Señor. Romanos 9, 15 y 16 dice la Escritura: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así es que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que tiene, sino de Dios que tiene misericordia. Ese joven rico corrió al Señor. No es del que corre, porque es Dios el que busca y llama. Y hay un tiempo para cada uno. Y eso nos muestra aquí que esa gracia especial tiene un tiempo específico. Y ese tiempo de misericordia se manifiesta en el llamado de Dios, que es a través del Evangelio de la gracia. ¿Cuándo es el tiempo de misericordia para mi vida? Podrá decir un joven. ¿Cuándo es que Dios me llamará? Cada vez que has escuchado el Evangelio, ha sido el llamado que Dios te ha hecho para que te entregues a Él y vengas y le sirvas. Porque el llamado que hoy hace Dios, lo hace a través del Evangelio. Ese es el día. Cuando escuches el Evangelio, ese es el día y no se debe postergar. Hay jóvenes que posponen servir al Señor.
y están escuchando el Evangelio una y otra vez. ¿Cuándo será el día de mi salvación? Cada vez que has escuchado el Evangelio. Así los jóvenes dejan pasar los años. Y yo les digo, si alguno me escucha verdaderamente, yo le digo, tú no sabes cuándo te sorprenderá la noche y sea demasiado tarde. Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Tenga la edad que tengas, sea la hora que sea ahorita en tu vida. Aquí tenemos en esta pequeña congregación, tenemos niños que representarían a los de muy temprano en la mañana. Tenemos jóvenes que sería ya, eso es como que a las 11, 12, ¿verdad? Tenemos personas adultas, jóvenes adultos. El Señor los llamó como a eso de las 3. Y tenemos personas más mayores que han venido al conocimiento del Evangelio, ya como eso de las 4 o 5. Y tenemos ancianas que ya casi al caer la noche, tenga la edad que tengas, o sea la hora que sea en tu vida, si estás escuchando el llamado de Dios para que le sigas, no seas como el joven rico, no le des la espalda a Cristo. Quizás ese joven rico que se fue y se apartó triste cuando recibió el llamado y dijo, yo no puedo con esto, y se fue. Quizás ese joven consideró que era muy temprano. Serviría al Señor más tarde. Ya más avanzado el día, ahorita es tiempo de disfrutar mis bienes, es tiempo de disfrutar mi vida. Es tiempo de disfrutar de eso que he logrado. Quizá ese joven quería disfrutar más antes de renunciar a todo como lo exige el Evangelio. Pero ese joven no fue joven toda su vida. Nuestros niños no serán niños siempre, nuestros adolescentes y jóvenes no serán siempre jóvenes. Aquel joven rico le cayeron los años encima. La noche lo alcanzó y no se dice en la Escritura que se convirtió. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, dice un canto, ¿verdad? Su oportunidad fue esa cuando escuchó el Evangelio de Cristo y Cristo le dijo, ven, deja todo lo que tienes y ven y sígueme. Esa fue su oportunidad. Y los años llegaron, la noche llegó y nunca siguió al Señor. No es una garantía que habrá un día de mañana para nosotros. ¿Cuánto más debiera de estar preocupada una persona adulta que sabe que, bueno, ya avanzó más de la mitad de su día, o que está en la última tercera parte de su vida, que ya vivió muchos años en vanidades y pecados y que ahora está escuchando el Evangelio? ¿Por qué no vienes a Cristo? Hay una tercera enseñanza que resalta aquí, y esta parábola nos muestra cuál es el estado del hombre antes de su llamado. Dice el verso 3 que estos obreros estaban desocupados. Los obreros estaban desocupados. Pedro había hecho alarde de haber dejado todo por seguir a Cristo.
Y es verdad, Andrés, Pedro, Santiago y Juan, quizás otros de ellos también eran pescadores y dejaron sus redes. Otro de ellos era un cobrador de impuestos y trabajaba en el banquillo recaudando el dinero. Otro de ellos se dice que era un celote, un político, agresivo, pero tenían quehaceres. Pero aunque ellos seguramente trabajaban mucho en sus oficios, fíjese que ante los ojos de Dios, ellos estaban desocupados cuando el Señor los llamó. Y no desocupados de que no estuviesen haciendo nada. Aquí hay una enseñanza. Aunque los hombres estén llenos de afanes y estén llenos de ocupaciones, atendiendo sus negocios, sus quehaceres, nada de eso que están haciendo lo hacen para el Señor, lo hacen para sí mismo. Estos apóstoles estaban en el negocio de la pesca, en el negocio de su padre. Pero todo lo que obtenían de ese negocio era para sí mismo, para su propio bien, no era nada para Dios. Así es que entonces todo lo que los hombres están obteniendo a través de su trabajo diario, su esfuerzo, sus empresas, no tiene ningún valor real para Dios. Dios te ve y dice, amigo mío, estás desocupado. Nada de lo que estás haciendo te está aportando algo para la vida eterna. Estás desgastando tu vida, estás echando tus bienes en saco roto. Dice la Escritura, ¿de qué le aprovechará al hombre si se granjeare todo el mundo y al final perdiese su alma? Los obreros estaban desocupados. Así es que si alguno piensa como Pedro pudo haber estado pensando, si alguno piensa que fue un gran sacrificio todo lo que dejó por seguir a Cristo, recuerde esto. Recuerde que cuando Dios lo buscó para salvarlo, usted realmente no estaba haciendo nada útil. Digo, porque he escuchado testimonios de personas que dicen, oh, yo tenía esto, yo tenía aquello, pero lo dejé todo por seguir a Cristo, como Pedro, ¿no? Bueno, la enseñanza de Jesús es, tú no dejaste nada, nada valioso. Estás equivocado. Estabas desocupado como un haragán perezoso, sin querer ni poder hacer algo de verdadero valor. Así es que Pedro no debía pensar que la recompensa por lo que dejó era justo. Es justo lo que Jesús dijo. Es justo, merezco el cielo por todo lo que dejé. No. Lo que dejamos por seguir al Señor no valía nada. Nada, como dijo San Pablo, cuantas cosas eran para mí ganancia, hoy las tengo por basura. Nada. Estabas desocupado. Si alguno no ha entregado al Señor su vida para servir a Cristo, no te justifiques, querido amigo, pensando que no tienes tiempo para ser cristiano. Estás desocupado. No te justifiques diciendo, mi trabajo o mis ocupaciones no me lo permiten. Él te busca y te llama porque estás desocupado. No estás haciendo nada que te aporte para la vida eterna. Dios sabe que lo que haces no te está dejando ningún bien. Todos tus afanes, todos tus esfuerzos, todos tus bienes que has acumulado o los que logres obtener, de nada te servirán cuando te llegue la noche. Y bien lo dice, aún el mundo lo dice, nada te llevarás de esta vida, nada te llevarás a la tumba. Entonces, ¿por qué no te preocupas por tu alma?
y empiezas a seguir al Señor y te entregas decididamente al Señor, ¿eh? Dice el verso 8 que al llegar la noche llamó a todos y les pagó a todos la misma cantidad. Les pagó un denario primero a los últimos que llamó, y cuando llegaron los que trabajaron todo el día, dice el verso 10, pensaron que habrían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y entonces comenzaron a murmurar contra el Señor, contra el padre de familia, porque para ellos no era justo que todos recibieran lo mismo. Fíjese aquí la actitud de los siervos. Dice que ellos murmuraron, se quejaron del proceder del padre de familia, de aquel que los llamó y los hizo sus obreros. ¿Cómo? ¿A todos nos vas a dar igual? Y se quejaron, pero se da cuenta que de nada les valió su queja, porque el Señor era el que tenía la autoridad y además a nadie engañó. A todos los que él llamó, como dice la parábola, les prometió lo mismo: no convine con ustedes también en un denario. Y a todos les cumplí por igual. Eso nos lleva a nuestro último punto de esta mañana: la generosidad de Dios. Ellos pensaron que ese Señor estaba obrando injustamente. Cuando en verdad lo que estaba ocurriendo es que el Señor estaba obrando con mucha bondad hacia todos por igual. ¿Por qué se les pagó igual a los últimos, lo mismo que a los primeros? Estos trabajaron bien poquito. Y nosotros soportamos toda la fatiga, todo el trabajo de todo el día. Estuvimos trabajando bajo el sol, y estos ya sin sol, ya atardeciendo a gusto, cuando empieza a correr el aire fresco, trabajaron un ratito nomás y les pagaste lo mismo. ¡Qué injusto eres! En vez de haber dicho, ¡qué bueno eres! Vea la respuesta del Señor en el verso 15. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque no soy bueno? Aquí está esta verdad que todos debemos afianzar. El reino de los cielos es imparcial. No importa cuánto dure el servicio que se le entregue al Señor, todos recibirán la misma recompensa. No importa si aceptaste el llamado desde tu juventud y tuviste que rechazar muchas tentaciones, tuviste que pelear muchas batallas, o si aceptaste el llamado en tu lecho de muerte, la promesa del Señor es la misma. Cualquiera que se arrepienta y crea el Evangelio será salvo. Nadie será más salvo que otros. Ah, el pastor es más salvo que yo. No. Ah, el predicador famoso del internet, ese hombre es más salvo que yo. No. No, nadie será más salvo que otro. Lo mismo será Juan el apóstol, aquel apóstol que murió ya en su vejez, que aquel ladrón que estaba junto a la cruz y en sus últimos suspiros, respiros, recibió por gracia la salvación. Ni siquiera tuvo un día para servir a Cristo. No tuvo tiempo para aprender mucha sana doctrina. No. Solamente tuvo el tiempo suficiente para aprender acerca de Cristo, que Él es suficiente para salvarlo. Él no pudo estar a los pies del Señor como lo hicieron los apóstoles durante 3 años.
recibiendo todas las enseñanzas y viendo todos esos milagros, afianzando su fe. Ese ladrón no obtuvo nada de eso, no tuvo tiempo. Sin embargo, está en el mismo lugar que todos ellos. Está en la misma morada donde se encuentran todos ellos. Él recibió la misma recompensa. Así, no solamente ellos, sino cada uno de ustedes que ha creído el Evangelio, recibirá la misma recompensa que todos los santos. ¿No le da gusto? ¿No le da gusto? Porque quisiéramos ser como Pablo, quisiéramos ser como Pedro, quisiéramos ya tener una estatura más grande, y sin embargo, si la noche nos llega, si la muerte nos acontece en este momento, recibiremos la misma recompensa que ellos, el reino eterno. Tendremos la misma morada. Qué generoso, qué bondadoso es el Señor. Ahora, la generosidad que se revela en el Evangelio de la Gracia irrita a muchos, molesta a muchos, les ofende a muchos. ¿Cómo es posible que tal hombre fuera un pecador durante toda su vida y al final el Señor lo llame y lo salve? Los obreros de la viña en esta parábola estaban molestos. Se molestaron, les irritó el proceder generoso, misericordioso del Señor. Pero estaban molestos, pero no estaban molestos por lo que ellos recibieron. Estaban molestos por lo que los otros recibieron. El Señor pudo ver en ellos algo llamado envidia. ¿Acaso tienen envidia? No es porque el Señor no supiera. El Señor lo vio y quería que ellos lo confesaran. Es envidia. No estás viendo lo que yo te di, ni agradeciendo lo que yo, estás viendo lo que le di al otro. Y eso es lo que te irrita. Eso es lo que te molesta. Te sientes agraviado. Porque así es la envidia. La envidia pone los ojos donde quiere, ve lo que quiere ver. No vio la bondad, vio injusticia. Pero si Dios nos pagara conforme a nuestras justicias, nadie entraría al cielo. Nadie obtuviese el denario, porque nadie buscó a Dios. Nadie de nosotros buscó a Dios. Él tuvo que venir a buscarnos. Qué bueno que Dios no nos da conforme a nuestras obras. Qué bueno que no es por nuestra justicia, sino fue por la gracia y por la misericordia de Dios. Pedro tenía que aprender eso, y nosotros también que estamos aquí. Tenemos que recordar que no es por nuestras obras, no es por nuestros méritos, no es por llegar a cierta estatura, a cierta madurez, no es porque hagamos mucho o porque hagamos poco. Es por la pura gracia y misericordia de nuestro Dios que estamos de pie, que estamos aquí sirviéndole, adorándole a Él. Es por su gracia. Así es que es posible que tengamos envidia de otros. Pero esto no debe ser así. Ahora, yo sé que a lo mejor en el transcurso de esta enseñanza usted se haya preguntado, oiga, pero ¿acaso no habla la Biblia que habrá recompensas? Sí, habrá otra clase de recompensas, pero no es el tema de esta parábola. Hay otras partes en la Escritura donde se nos habla de que habrá recompensas personales, pero no es el tema del día de hoy. Aquí está hablando de la recompensa que todos recibirán por igual, aquellos que responden al llamado, y es la salvación. El tema aquí es esa imparcialidad que hay en el reino de los cielos.
Santiago 1:12 dice que todos los que aman al Señor recibirán la corona de vida. ¿Quiénes? ¿Algunos? No, todos. ¿Has creído en el Señor? Respóndete a ti mismo. ¿Has dicho sí? Pues para ti es la corona de vida. Segunda de Timoteo 4:8 dice el apóstol, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Pero luego dice, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La misma recompensa, no solamente para San Pablo, sino para todos los que le aman. Recibiremos la misma corona. Primera de Pedro 5:4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Quién? Su santa iglesia. Todos aquellos que forman parte de la iglesia, si eres creyente, cada creyente forma parte de la misma iglesia y de la única iglesia por la cual murió Cristo. No hay muchas iglesias. Cada creyente es un hijo de Dios, cada creyente es un heredero de la vida eterna por la gracia de Dios. Somos herederos con Cristo. Escuche, ningún hijo, usted puede decir, sí, acepto que soy hijo de Dios, pero quizás yo quede fuera del testamento. Ninguno de los hijos de Dios ha quedado fuera del testamento. Todos recibirán su herencia, la vida eterna. Eres creyente, tú estás en el testamento, no tengas temor. Deja tus dudas atrás. Has creído en Cristo. Has creído que es por gracia. Crees que es por gracia. Crees que Él es tu amparo, tu refugio. Crees que Él es tu Salvador. Crees que Él es poderoso para salvarte en aquel día. Estás en el testamento. Ahí está tu nombre. Ahí está escrito en el libro de la vida. Cuando llegue la noche, cuando seamos llamados a juicio, cuando estemos delante de Él, cuando esta vida se acabe y despertemos a la otra, tu nombre estará escrito en el libro de la vida. Qué generoso es nuestro Dios. Cuando vengan las dudas, las tentaciones y te preguntes, quizás no he hecho lo suficiente, no alcancé a hacer lo suficiente, yo quería ser mejor, sí, pero llegó la noche. Y no importa ya nada. Lo único que importa es si Dios es fiel a su palabra. Dice la Escritura, fiel es el que prometió. El que cree en mí será salvo, dijo el Señor. Qué misericordioso es nuestro Dios. Que Él abrió las puertas del cielo a las prostitutas, a los ladrones, a los marginados sociales, que es lo que hemos visto en este evangelio. Qué misericordioso es nuestro Dios, que Él nos abrió las puertas a una ama de casa, a una maestra, una trabajadora, a un estudiante, a un ingeniero, a un joyero, ¿verdad? Un fotógrafo. Él abrió las puertas de los cielos para que no fuera solamente exclusivo de algunos, sino que tú y yo podamos tener acceso a su reino por medio del regalo que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí estaremos. Y si nos aferramos a esta fe, como cantaba el himno, esta fe que es nuestra victoria en este mundo, si nos aferramos a esa fe que nos ha sido predicada, entonces tendremos la misma residencia de aquellas personas que admirábamos. Estaremos viviendo en el mismo hogar que Lutero, que Calvino, que
Agustín, que Pablo, que Thomas Watson, que todos esos hombres que leímos, viviremos en el mismo hogar. Porque todos recibiremos la misma recompensa. Qué misericordioso es el Señor. Que Él quiso que esta mañana recordásemos esto para nuestra paz, para nuestra tranquilidad del alma. Que recuerdes, hermano, que la salvación en ninguna manera será por tus obras, que en ninguna manera la podrías haber ganado, que la salvación es un regalo que Dios nos da. Él quiso que recordáramos esto esta mañana para que tengamos el reposo del alma. Así es que si alguno ha escuchado estas buenas noticias, porque esto es el Evangelio, esto es el llamado de Dios, que conozcas cuál es la forma de entrar al reino de Dios. Ese es el llamado que Dios sigue haciendo. Si alguno ha escuchado esto por primera vez, este es el día que el Señor te ha encontrado y te ha llamado, porque te ha visto desocupado, afanado en tu vida, pero ante los ojos de Dios estás desocupado. Este es el día que Dios te invita a servirle. Este es el día en que Dios te promete vida eterna. Nunca se es demasiado joven, ni se es demasiado viejo para decirle sí al Señor. No seas como aquel rico que le dio la espalda a Cristo y se fue. Y si tú eres creyente, y con esto concluyo, mira esta parábola y mira que todos aquellos que fueron llamados y que estaban en la viña, fueron llamados para trabajar. Tú ya no puedes estar desocupado. No puedes estar en la viña del Señor desocupado. Fuimos llamados, fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. No para estar desocupado ni estar solamente afanados en las mismas cosas que no aprovechan para nada. Los que son de la viña, los que están en la viña del Señor, están trabajando. Eres llamado obrero, uno que trabaja, uno que sirve, uno que está haciendo la obra de su Señor. Ya no puedes estar desocupado. Debemos de estar ocupados con temor y temblor en las cosas del Señor. Y no importa si eres muy joven o si eres muy anciano. De hecho, cuán común es ver que son los ancianos los que al ver que la noche se acerca, quieren servir más a su Señor. Y los jóvenes están ocupados en aquellas cosas de las cuales el Señor los rescató y abandonan la obra que Dios les ha dado. Las manos de todos aquellos llamados deben de estar ocupadas. Mira tus manos. De estas manos deben estar ocupadas en las cosas del Señor. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos, y nos edifique a través de ella. Vamos a orar.